En un pequeño pueblo rodeado de montañas en el sur de México, vivía un hombre llamado Don Rafael, un campesino de 58 años que había perdido casi todo lo que le importaba en la vida. Su esposa, María Elena, había fallecido 2 años atrás después de una larga enfermedad que consumió sus ahorros y su esperanza. Sus 2 hijos, uno en la ciudad buscando fortuna y el otro en el norte cruzando fronteras, apenas llamaban una vez al mes. La milpa que cultivaba apenas daba para comer, y las sequías recientes habían secado los ríos y agrietado la tierra como si el cielo mismo lo hubiera abandonado. Don Rafael pasaba las noches sentado en el umbral de su casa de adobe, mirando las estrellas y preguntándose por qué Dios parecía tan lejano. Un día de mercado, mientras vendía unas pocas mazorcas y frijoles, una anciana que nadie conocía bien en el pueblo se acercó a su puesto. Vestía un rebozo negro gastado y llevaba un libro pequeño, forrado en cuero marrón, en las manos. «Hijo», le dijo con voz suave pero firme, «esto te ayudará más que cualquier semilla o lluvia. Son los salmos, las palabras que el rey David cantó cuando el mundo se le caía encima. Léelos con fe y verás el poder que tienen». Don Rafael tomó el libro casi por cortesía, pagó con unas monedas que apenas le sobraban y lo guardó en el bolsillo de su camisa sin mucho interés. Esa noche, solo en su casa, el viento aullaba entre las grietas de las paredes y el hambre le retorcía el estómago. Abrió el libro al azar y leyó el Salmo 23 en voz baja: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar». Las palabras resonaron en su pecho como un eco antiguo. Siguió leyendo hasta quedarse dormido con el libro entre las manos. Al amanecer, algo extraño ocurrió. Don Rafael despertó con una energía que no sentía desde hacía años. Salió al campo y encontró un manantial que brotaba donde antes solo había tierra seca. El agua era cristalina y dulce. Los vecinos que pasaban por allí no podían creerlo, el pozo más cercano estaba a kilómetros y llevaba meses casi vacío. «¿Cómo es posible?», preguntaban. Don Rafael no dijo nada al principio, pero en su corazón sabía que había empezado algo. Esa misma tarde comenzó a leer salmos todas las mañanas antes de trabajar. Recitaba el Salmo 91 con devoción: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Decía las palabras lentamente, sintiendo cómo cada verso levantaba un escudo invisible alrededor de su vida. Los días siguientes trajeron más cambios. Sus cultivos, que parecían condenados, empezaron a verdear de manera inexplicable. Las plagas que atacaban las milpas de los alrededores respetaban la suya. Un vecino, don José, que había perdido su ganado por una enfermedad misteriosa, le pidió consejo. Don Rafael le prestó el libro y le enseñó a leer el Salmo 121, «Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro». Don José, escéptico al principio, empezó a recitarlo cada noche. Una semana después, sus vacas comenzaron a recuperarse una por una, como si una mano invisible hubiera tocado sus cuerpos. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Familias enteras empezaron a visitar a don Rafael pidiendo copias o que les leyera en voz alta. Pronto, la casa de adobe se convirtió en un lugar de reunión al atardecer. La gente traía velas, sillas viejas y sus propias penas. Una madre cuyo hijo estaba en la cárcel por un error juvenil pedía por su libertad. Don Rafael abría el libro y juntos recitaban el Salmo 34, «Busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». El joven regresó a casa 3 meses después, cambiado, con una carta de indulto que nadie esperaba. Otro caso fue el de una joven llamada Rosa, que sufría de ataques de pánico tan fuertes que apenas salía de su cuarto. Su familia estaba desesperada. Don Rafael les enseñó el Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Rosa lo repetía todas las mañanas y todas las noches. Poco a poco, la paz llenó su mente. Empezó a ayudar en la iglesia, a sonreír de nuevo y a soñar con un futuro que antes parecía imposible. El poder de los salmos no se limitaba a sanaciones físicas o materiales. En el corazón de la gente brotaba una transformación más profunda. Un hombre violento, conocido por sus peleas en la cantina, escuchó el Salmo 51 una noche: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio».
Se arrodilló allí mismo y lloró como un niño. Desde entonces, se convirtió en uno de los más pacíficos del pueblo, ayudando a resolver disputas en lugar de crearlas. Las mujeres que habían perdido hijos en accidentes o enfermedades encontraban consuelo en el Salmo 30, convertiste mi lamento en danzas, me desataste el cilicio y me ceñiste de alegría. Las lágrimas ya no eran de desesperación sino de gratitud por los recuerdos que quedaban. Con el tiempo, el pueblo entero cambió. Las cosechas fueron abundantes para todos porque compartían semillas y conocimiento. Las peleas entre familias se resolvieron recitando salmos de reconciliación. Incluso el cura del pueblo, inicialmente cauteloso, empezó a incorporar lecturas de salmos en las misas diarias. Estos no son solo poemas antiguos, decía, son oraciones vivas que Dios puso en nuestras bocas para recordarnos que nunca estamos solos. Don Rafael, que antes era un hombre callado y solitario, ahora hablaba con autoridad suave, recordando que el poder no venía de él sino de la palabra que recitaban con fe sincera. Una noche de tormenta fuerte, el río creció tanto que amenazaba con inundar las casas cercanas. La gente corrió a la casa de don Rafael, asustada. Él tomó el libro y todos formaron un círculo, sosteniendo velas que el viento no lograba apagar. Recitaron juntos el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, socorro oportuno en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mientras las aguas rugían afuera, una calma inexplicable llenó la habitación. Al amanecer, el río había bajado sin llevarse ninguna casa. Solo quedó un arco iris brillante sobre las montañas, como una promesa cumplida. Historias como esta se multiplicaron. Un comerciante que estaba al borde de la quiebra recitó el Salmo 37 y encontró un socio honesto que salvó su negocio. Una maestra que luchaba contra una enfermedad crónica sintió alivio después de meditar en el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Niños que tenían miedo a la oscuridad aprendían salmos cortos y dormían tranquilos. Ancianos que se sentían olvidados encontraban propósito al enseñar los versos a las nuevas generaciones. Don Rafael envejeció con una sonrisa permanente. Cuando su propio cuerpo empezó a fallar por la edad, reunió a todo el pueblo y les pidió que recitaran el Salmo 23 una última vez. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Murió en paz, rodeado de amigos y familiares que habían regresado gracias a las oraciones compartidas. El libro de Salmos quedó en la iglesia del pueblo, abierto siempre para quien lo necesitara. Años después, viajeros que pasaban por allí contaban maravillas. Decían que en ese lugar la fe era tangible, que las personas vivían con una serenidad que no se veía en otros sitios. Contaban de enfermos que sanaban, de corazones rotos que se restauraban, de comunidades que prosperaban no por riqueza material sino por la riqueza del espíritu. Todo había empezado con un libro pequeño y un hombre dispuesto a creer en el poder de palabras antiguas. El poder de los salmos no es magia ni superstición. Es la conexión directa con lo divino, el recordatorio constante de que hay un Dios que escucha, que protege, que provee y que transforma. Cada verso es como una semilla plantada en tierra fértil de fe. Cuando se riega con sinceridad y constancia, da frutos que nadie puede explicar con lógica humana. En ese pueblo, y en muchos otros lugares del mundo donde la gente ha descubierto lo mismo, los salmos siguen obrando milagros silenciosos día tras día. La gente continuaba reuniéndose al atardecer, compartiendo testimonios nuevos. Un padre cuyo hijo había caído en adicciones encontró libertad para él y para su familia al repetir el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. La adicción se rompió como cadenas invisibles. Una mujer que había sido traicionada y abandonada sanó su corazón con el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aprendió a perdonar y abrió su casa a huérfanos del pueblo. Conforme pasaban las estaciones, el relato de don Rafael y el libro se convertía en leyenda viva. Niños nacidos después de aquellos eventos crecían escuchando cómo las palabras de David, inspiradas por el Espíritu, habían cambiado la historia de todo un pueblo. Los salmos se cantaban en fiestas, se susurraban en momentos de duda, se gritaban en victorias.
No había problema demasiado grande ni dolor demasiado profundo que no pudiera ser llevado ante Dios a través de esos cantos. Un invierno particularmente frío, cuando la escasez amenazaba de nuevo, la comunidad se unió en oración continua. Recitaron el Salmo 107 durante días, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. La ayuda llegó de formas inesperadas, donaciones de pueblos vecinos, lluvias oportunas, trabajo para todos. La fe colectiva actuó como un escudo y una provisión. A través de los años, visitantes de ciudades grandes llegaban escépticos, atraídos por rumores. Algunos se burlaban al principio, pero después de pasar unas semanas escuchando y participando, muchos se iban transformados. Un doctor que dudaba de todo lo espiritual empezó a recitar el Salmo 139 en sus momentos de cansancio. Tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Encontró nuevo propósito en su profesión y empezó a tratar a los pacientes no solo con medicina sino con compasión genuina. El poder de los salmos radica en su honestidad. Expresan miedo, alegría, arrepentimiento, gratitud, ira y esperanza. Cubren todas las emociones humanas y las elevan hacia Dios. No prometen una vida sin problemas, pero aseguran que en medio de ellos hay un refugio seguro. En ese pueblo, aprendieron que recitarlos no era un ritual vacío sino una conversación real con el Creador que responde de maneras que superan nuestra comprensión. Generaciones enteras crecieron con esa herencia. El libro original se desgastó por el uso, pero sus palabras permanecían grabadas en los corazones. Cuando alguien nuevo llegaba al pueblo, lo primero que recibía era una copia de los salmos y la invitación a descubrir su poder por sí mismo. Las historias seguían multiplicándose, curaciones inexplicables, reconciliaciones milagrosas, provisiones en tiempos de necesidad, paz en medio de la tormenta. Don Rafael nunca imaginó que un pequeño libro regalado en un mercado cambiaría tanto. Pero así es el poder de la palabra de Dios. No necesita grandes escenarios ni multitudes. Basta un corazón abierto, una voz que clama con fe y la disposición de dejar que esas antiguas oraciones hagan su obra. En las noches claras, cuando el viento susurra entre los maizales, todavía se pueden oír voces suaves recitando versos que han sostenido a miles a lo largo de los siglos. El Salmo 119 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». En ese pueblo, y en la vida de cualquiera que se acerque con fe, esa luz sigue brillando, guiando, protegiendo y restaurando. La historia no termina. Cada persona que abre los salmos hoy escribe un nuevo capítulo. Cada oración recitada con sinceridad libera poder divino que transforma realidades. No importa cuán oscura sea la noche ni cuán pesada la carga, los salmos recuerdan que hay un Dios que ve, que escucha y que actúa. Ese es su verdadero poder, eterno e inagotable, disponible para todo aquel que busque con corazón humilde. Y así, en la quietud de las montañas, la fe sigue creciendo, alimentada por palabras que nunca envejecen, por promesas que nunca fallan y por un amor que nunca termina.